porque eso, llegamos aquí a España, mi madre consiguió un trabajo súper guay y tal, llegamos aquí a España y nos mete a un colegio, estábamos en Maliaño, ¿vale? Maliaño, que es una ciudad que está a 15 minutos de Santander, en Cantabria, al norte, y yo no tenía el concepto de países, yo llego aquí y tal, y yo lo primero que me acuerdo era encender la tele y que estaba en otro, no lo entendía. Y digo, pues estos dibujos los vi en Brasil porque no lo entiendo. Y los ponía y digo, joder, ¿qué pasa? Tipo, ¿está rota la tele o algo? Y ya ahí pues, le preguntaba a mamá qué le pasaba a la tele. Y dijo, mire, hijo, aquí estamos, es otro idioma. Tal. Yo no sé qué cojones era un idioma. Entonces ya es cuando voy a la escuela y digo, vale, las cosas han empeorado. Tipo, Vale, definitivamente me han hecho una actualización que no me ha gustado nada. Sí. hemos pasado de los dibujos, que no entiendo nada, a clase, que no entiendo nada. El que no sepa Brasil es portugués, ¿vale? Porque hay mucha gente que cree que es español. Y digo, tío, Pues que abran un libro, tío. O sea, me refiero. Hermano, si te piensas que Brasil es español, o sea, pon tu vida en orden. Yo creo que, vamos, no sé, yo no exijo mucho de la peña, ¿no? Pero. O escuchas a Neymar, cabrón. Claro, o sea, Neymar. Leo, notas que rarito habla, ¿no? Que no habla español, ¿no? Es que no pronuncia las S. es que suele pasar. Entonces llego y digo, buah, no entiendo nada, tío. Y claro, en esa época pasaba una cosa muy curiosa. Era 2003, ¿vale? 2003. Y en todo el colegio no había nadie de piel oscura. Nadie. Era súper curioso. Tú pensando que estaban todos enfermos. Entonces, yo lo vi y no le di mucha importancia hasta el recreo. Llega el recreo, claro, yo no sé hablar, les veo jugar al fútbol y me acerco para querer jugar. Buah. Empiezan y dicen, me empiezan a hablar y yo no les entiendo. Y me empiezan a empujar, empiezan a hacer un coro y me llevaban de todo y yo no sé qué me estaban diciendo. Intento recordar, pero no entiendo lo que decían. Me empezaron a empujar y eran dos recreos, el recreo de los mayores y el recreo de los pequeños. Y mi hermano vino del otro recreo corriendo y empezó a empujarse con todo el mundo y tal. Y ese fue mi primer contacto con la diferencia cultural y que lo iba a pasar chungo. Lo iba a pasar chungo y a partir de ahí fueron durante 3 meses, todos los días, hasta que... Mucho bullying. Sí, hasta que los últimos 5 días que estuvimos allí, porque nosotros nos fuimos en medio del curso. Un chaval le dio la locura y vino con una llave de... estas, que es como una L, pero es gruesa. Una llave de Vale, Allen. Valen. Una llave de Allen. Vale, vino y me dio en la pierna. Y me jodió la pierna. Y justo un día después, un chaval de 17 años, mi hermano tenía 9, pues este era el hermano de uno de los que me pegó. Y dice, oye, dale, tu hermano le ha pegado al mío, habla con él. Y este cogió y le metió un puñetazo. Recordemos, el chaval tenía 17, mi hermano 9. Y le, Pero como eres tan hijo de puta, le tío. echó la cara y vino mi madre embarazada, mi hermano pequeño. Empieza, ¿dónde está el hijo de puta que le voy a matar? ¿Dónde está? Y va abriendo las clases. Normal. Y el director nos echó a nosotros. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué dices? Nos echó a nosotros. ¿Del colegio? Sí. A ver, para variar, yo no entiendo de verdad que... Y lo de que ahí hacen los nos mudamos a colegios. Santander. Y de Santander fuimos a un colegio monjas. Y digo, ¿dónde me has traído? Espera. Quiero parar ahí un momento porque has abierto el melón del bullying y Sí. entiendo que... O sea, tú tenías 6, tu hermano 9. Sí. Le parte la boca un niño de 17 años a tu hermano de 9 Mm. y por esa consecuencia y porque tu madre obviamente se vuelve loca porque le han partido la boca a tu hijo de 9 años, teniendo toda la tesitura de irte a un país nuevo en el que sabes que tu hijo lo están pasando mal, y el director se le ocurre la brillante idea de echaros a vosotros. ¿Era un colegio público? Si te soy sincero, no me acuerdo. Porque ¿Recuerdas si era religioso o si no? ese no era religioso. Probablemente fuera público. O sea, no por meterme con los colegios públicos, ni muchísimo menos, sino porque todavía me jode más que Que en la enseñanza pública... No sé. Pero da igual, O sea, ya no por entrar en el nivel de la enseñanza, sino que en algo público no se proteja a las personas. Claro, no, me jode refiero en la un poco. enseñanza pública de que sea una institución pública, de que eso no se proteja. Sí, me molesta un poco, la verdad. Igualmente, no tiene que pasar en ningún lado, en qué cabeza cabe. No, ni muchísimo menos. Pero claro, y como una situación así de bullying, entiendo que, o sea, por supuesto es denunciable, pero en esa situación podrías incluso denunciar al colegio por echaros a vosotros. supuesto. ¿no? Pero es que hay que pensar también en la época.
En la época eso no estaba tan puesto. No era... Ya, Claro, ¿qué años 2003 era has esto? dicho, ¿no? 2003. Claro, Ya. ni de coña. Es O que sea, hace mucho. no es algo que se hace viral y coge y lo No, cierran por algo. y eso es de hace muy poco, además. Sí, O sea, el tema de la viralidad en esas cosas y de que la gente se ponga de parte de la ¿Qué- víctima en estos casos es de hace muy poco. ¿Qué consejo darías a alguien que está sufriendo bullying para intentar pararle esa situación? A ver, mi primer consejo siempre es que la persona tiene que entender que no es su culpa. Hombre, eso por supuesto, claro. ¿Vale? Porque el primer pensamiento que se te viene es ¿por qué soy tan raro? Me lo ¿Por qué soy merezco, sí. diferente, me lo merezco, vengo de que mi padre me pegue, ahora que me peguen estos, tiene que ser por algo, no lo quiero decir en casa porque mi madre ya tiene muchos problemas. Entonces te viene una sensación de cosas que humillación y no quieres soltarlo. Es como que te lo quieres interiorizar para ti pensando que va a desaparecer y no va a desaparecer. Por desgracia, hablar con los profes no sirve. No sirve porque no sirve. Y encima terminas como el cagao, el gallina. Qué triste es decir esto, ¿eh? El que se chiva Es tristísimo. y te apartan más. Te apartan más del grupo. Y yo, por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa que en todo ese tiempo, yo lo que aprendí del idioma, fíjate lo triste que fue, era que te pares. ¿Vale? Que te pares. Lo que aprendí a hablar en español durante todo ese tiempo fue que te pares. Porque todos los días, entonces vas hilando cosas y dices, tío, que te pares, déjame, que te pares. Pero volviendo al otro, el consejo que daría, háblalo en casa, súper importante, háblalo con tus padres. Los padres tienen que oírte y no de coger y decir, no, entonces lo voy a hablar con tu profe. No vas a cambiar nada. No vas a cambiar nada porque el profe no va a estar 24 horas encima de ti. Si está pendiente de ti en clase, te van a pillar en el recreo. Si están pendientes del recreo los profes, te van a pillar en el baño. Entonces, estás Sí, siempre o a la con salida o cuando y sea. en la salida. Y claro, siempre estás en la tensión de, bueno, no quiero cruzarme, se te viene el nudo. Son sensaciones que... sensación de bullying. Te empequeñeces, te tiembla el cuerpo, te sientes pequeño. Cada vez que ves a esas personas intentas evitarlos, te dicen de todo, no sabes cómo reaccionar porque si bajas la cabeza te golpean, si la subes te golpean más, si te quejas te golpean, si lo dices en casa a veces no te creen y dicen, "Oh, no pasa nada, hombre, va a pasar". Y no hay que normalizar Mira, eso. lo de que son cosas de niños, esa puta frase de mierda, de verdad, que la gente se la meta en el puto culo. No son cosas de niños, tío. Los niños pueden ser muy criminales y muy hijos de puta. O sea, los niños no tienen filtro de qué está bien o qué está mal muchas veces, tío. Imagínate que tienes un padre como el mío, ¿vale? Justo. Y vas a clase, para ti lo normal es pegar. Ese es el tema. Para ti lo Que normal pasa es- mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Que muchos niños que tienen problemas de agresividad en el colegio y demás, lo primero que hacen en algunos colegios es preguntar en casa qué pasa. Pero porque entiendo que la víctimas culpa de- con esas edades, además, la culpa no es del niño, sino lo que ha mamado en casa, entiendo, ¿no? A ver, Porque no con la 6 culpa no es del años, niño, la culpa es del niño porque por por lo lo está que haciendo, hace. por supuesto, Pero, pero decir con 6 pero años, sí, es una consecuencia de lo que vive en casa. a eso me refiero. O sea, obviamente es del niño porque es el que pega o el que insulta o lo que sea, que por supuesto el bullying no solo es pegar, que eso sí que es importante No, lo remarcarlo. peor, además yo creo, no sé si en tu caso, probablemente sí, sería lo peor el tema de la vejación verbal, psicológica a la que te somete. El En ese bullying. momento eran las hostias, porque no entendía lo que decían. Vale. Ya cuando entendí lo que decían, digo, vale, la psicología duele más. Pero quizá prefería las hostias. Sí, porque las hostias al menos puedes defenderte un poco. ¿Sabes? Ya. Puedes... Tú eras un niño grande en ese momento también, porque ahora No. eres físicamente muy grande. Tú en ese Era momento eras un niño pequeño y gordo. Un niño pequeño y gordo. Entonces ahí ya es como... Ya. Encima de color en esa época y ya era como, venga. ¿Algo más? A él, ¿sabes? Ya. Entonces, mi consejo es eso, es hablarlo tal. Y de verdad, yo si fuese un padre le pondría al niño en defensa personal. Porque por desgracia, si no consigues defenderte físicamente, te van a seguir atacando. Da igual lo que hagas. Y por desgracia, hay que defenderse. ¿Vale? No hay que atacar por atacar, hay que defenderse, saber defenderse. Porque yo en el momento que aprendí a defenderme, nadie más me tocó. Y... Eso te iba a comentar. Yo conozco una persona, un familiar muy cercano, que le hacían bullying, se metían con él y tal. Pues más mayores, bastante más mayores. No era nada físico, pero era todo insultos y movidas así que le hacían sentir fatal.
Y bueno, no tenían, o sea, probaron todas las maneras de solucionarlo, todas y cada una de ellas, y una profesora del colegio, que era muy cercana a la familia, le dijo, no admitiría que he dicho esto nunca, pero suéltale una hostia. Es la única forma en la que vas a conseguir que paren, o eso quiero, o eso creo. Efectivamente, le soltó una hostia, jamás volvió a Es una ocurrir mierda, nada. pero porque la violencia nunca es el camino. Pero No, es no, que, por supuesto que no. Pero yo tengo claro que si llegas a una situación en la que te pone límite, porque estas cosas de verdad a los niños les ponen en una situación limítrofe mentalmente, como, mira, antes de que a mí me hagas la existencia imposible, prefiero soltarte una hostia y ver si esto funciona. Por Hay que supuesto. pensar que de pequeños lo que nos domina es el instinto animal. ¿A qué voy con esto? Si en tu casa pasan cosas Ya. y no puedes hacer nada porque tu padre es mucho más fuerte que tú, vas a clase y eres más fuerte que los chavales, ¿qué vas a hacer? Les vas a atacar. Vas a hacer cualquier dejadez a ellos, les puedes humillar, les puedes hacer lo que quieras, porque si te lo hace tu padre, que se supone que es la persona que más te quiere, tú se lo puedes hacer a cualquier otra persona, porque para ti es normal. Entonces, ¿qué ocurre? Eres así de gallito, eres así de tal, porque estás con el instinto animal. Pero si viene una persona que no te ha hecho nada y tú todavía no le has hecho nada, si vas a atacarle o si vas a hacer cualquier cosa a esa persona y esa persona sabe defenderse, lo que va a hacer esta persona es, "Uop, me voy por aquí". ¿Sabes? Entonces, siempre la movida es, aprende a defenderte y no vas a tener que utilizarlo. Si sabes defenderte, Sí. estás tú a tu rollo y tal, y jolín, si puedes, que ya fue lo que hice yo en un futuro, cuida de los otros. Cuida de los otros porque al final ese que era tan gallito, tan tal, se va sintiendo solo y ahí es cuando cambia. Si no llega a ese punto de que tenga esbirros, porque por desgracia los No, hace, lo hay. porque dice, "Buah, este está pegando a todos y como no me una a él, me pega a mí". Entonces, si le vas aislando, es el momento de hablar con él, porque si vas a hablar con él, pues no funciona. Entonces yo siempre lo veo en dos fases. Primero, aprende a defenderte físicamente. Segundo, aprende a defenderte mentalmente con... si viene un tío y estáis tú a tú o físicamente tal, va a ganar el más listo. Va a ganar el que sepa meterse en la cabeza del otro. ¿Sabes? Entonces, primero lo físico y luego empieza a trabajar las maneras de defenderte de sus palabras. Entonces, yo creo que con esa receta se acabarían bastantes cosas. A ver, porque lo ideal sería que los padres enseñaran a los Sí, hijos... que esto no pasase. Por supuesto, no Esto- estamos defendiendo ni no, ningún tipo de eso violencia, es. ni No, no. buscando que la. Pero, de verdad, si no te queda más camino, de verdad, a la otra persona no la vas a matar. Por Primero darle pide una ayuda. hostia. Primero pide ayuda. Por supuesto. Para Pero buscar el si mejor ya has camino. pedido ayuda, ya has agotado todas las existencias de posibilidades posibles, una hostia no le va a matar a la otra persona. Y si te toca, pues tío, de verdad, que la otra persona hubiese sabido dónde coño se mete. Porque eso se tiene que trabajar desde casa. Voy a intentar hablar de esto porque no. Con más o menos propiedad, con la propiedad que pueda, porque es una cosa que hablé con una persona que investiga mucho sobre el tema del bullying y demás, y lo trata con ello. No voy a decir más datos porque no sé si esta persona quiere que hable de la conversación esta que tuve con ella. El caso es que, claro, hablé con ella de el tema de por qué los padres a veces no interpretan el bullying o el acoso escolar realmente como con la percepción del niño. Y a mí me lo explicó de una forma en la que me lo hizo entender muy rápido. Dice, ¿tú te acuerdas de cuando eras niño? Digo, sí. Dice, ¿tu vida qué era? Tu vida era la casa, el colegio y si acaso una actividad escolar. De tu vida, ¿qué ocupaba el porcentaje de tu vida? Tu casa ocupaba el mínimo porcentaje, muy poquito, porque realmente tú volvías a casa el fin de semana y estabas en tu casa ya por la tarde al terminar el colegio y por la noche para dormir. Entonces realmente la vida que haces en casa no es demasiada. La vida predominante que tienes es en tu colegio. Y en alguna actividad extraescolar, en el caso de que la tuvieras, que ocupa una parte ínfima de tu vida porque sería un par de veces en semana. Entonces, si fueran porcentajes, pongamos que el colegio te ocupa un 60% de tu vida. O más. un 70% o un 80%. Me es indiferente, según la vida de quién y según las condiciones de quién. Para ti como niño, tu mundo es eso. Y en el momento en el que tú tienes un problema en el colegio, sientes que tu vida se cae a pedazos, pero porque tu vida es el colegio mayoritariamente. En el momento en el que tú sales del colegio y tú ya pasas a la universidad o sales de la universidad y te dedicas a otra cosa y abres nuevos círculos, conoces a nueva gente,
me lo asemejaba un poco así como entre risas es como el Zelda Breath of the Wild, no sé si lo has jugado, como la primera fase, te lo juro, tío, pero es llamativo, en plan, la primera fase en la que tú estás con el mapa reducidísimo Es lineal. y de repente se te abre el mapa a 20.000 y todo lo que veías dentro de ese mapa ya no es nada. Pero antes de salir de ese mapa, para ti eso era enorme, ir a ese problema. Entonces, lo que quiero llegar con esto es, los padres, si en algún momento, y si hay padres ahí escuchando esto, futuros padres, y no habéis sufrido bullying, porque esto viene claro del problema de que hay padres que no están acostumbrados a haber sufrido bullying, pero eso no quita que su hijo vaya a ser susceptible a no sufrirlo. No, y que es difícil Que de ellos- gestionar, porque yo, por ejemplo, no sabría bien Pero, cómo reaccionar. pero que ellos, sobre todo, sepan que su hijo, lo que le está ocurriendo, que no lo minimicen. Porque lo que es para su hijo es prácticamente todo su mundo. Y que su Sí. hijo esté pasándolo tan mal en el colegio, de verdad, no es cosa de menos. Es el 80% de su vida, el 70% de su vida. O sea, ese niño, de verdad, se sufre muchísimo con el No, bullying. es verdad que el planteamiento tiene, o sea, bastante bien explicado, porque lo de que es todo su mundo, pero es lo que te digo. Por ejemplo, tú desde tu carne de pequeño, el cómo cómo actuó tu madre o tu familia y tal, entiendo que, por lo que has dicho antes, no se lo hiciste saber, pero ¿qué consejo le darías a unos padres para que actuasen con su hijo? O que es, o sea, un poco por buscar una solución también, porque aunque también entiendo que esto lo escucharán más padres que niños pequeños. Entonces, ¿qué consejo le darías a un padre? El consejo que le daría a un padre es que en esa época no sean tan padres y sean más amigos. Para que el hijo sepa que a pesar de cualquier cosa que puede llegar a pasar, va a tener un amigo en casa, va a tener con quien hablar y con quien tiene respuestas, con quien puede defenderle de alguna manera. Porque entiendo el punto de vista de los padres y yo no soy padre como para hablar como uno. Pero si llegas a casa y tienes la mínima idea de coger y decir, buah, es que si le digo esto, igual me riñe. Buah, si le digo esto, ¿cómo va a reaccionar? Ya. El niño no puede tener ese pensamiento. De verdad, El cuando niño- eres pequeño y te hacen bullying, porque yo no he sufrido bullying, pero cuando eres pequeño y has sufrido bullying, ¿de verdad piensas que tus padres te pueden echar la bronca Vas a por...? darte miedo Sí. todo. Es que te da miedo plantear la situación. Mm. Te da miedo hablar de la situación, Muy tío. fuerte eso, ¿eh? Sí, sí, bueno, recordemos, te sientes muy pequeño. Te sientes en plan que la culpa es tuya. Entonces, lo que más miedo te da es preguntar a tu madre, oye, ¿por qué pasa esto y tal? Y que tu madre coja y te diga, ¿y qué has hecho? ¿Sabes? Ya, como buscando que seas tú el culpable, ¿no? Porque en el momento que haga eso, tú empiezas a hacerte preguntas que ya te las haces de por sí siempre y dices, es que no sé qué he hecho. ¿Sabes? Y ante ese miedo de llegar a esa pregunta, prefieres no decirlo. Ya. Y prefieres decir, ya pasará. Ya. Y estás en la tesitura de no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer. Porque como dices tú, este mundo es empezar un juego en modo lineal. O sea, no hay mundo abierto todavía, no tienes posibilidades. Tienes que ir a Sí, clase estás sí o en un sí. mapa en el que completamente todo el mapa te da de hostias. Hmm. Y te somete Y a estás en el palos. nivel más bajo. ¿sabes? Y no puedes hacer nada. O sea, simplemente es como, bueno, pues te come golpes y no puedes hacer mucho más. Pero que luego la vida, también para la gente que yo creo que bueno, ahora hablaremos también de cuál es tu proceso de curación de todo esto y de cómo salir de todo esto y de cómo lo ves a posteriori, desde fuera. Pero creo que el proceso de gente que vive bullying y demás, cuando ya abre sus miras y cuando abre su cabeza, cuando ya, sobre todo sales del colegio. Yo creo que es un poco eso, el salir del colegio, cambiarte de colegio a lo mejor no, pero sobre todo bachillerato, universidad, esa etapa de tu vida en la que abres tus círculos, yo creo que ya dices, wow, la vida no es esto. ¿Sabes? La vida no tiene por qué ser esto siempre y no tengo por qué estar con esta gente si no quiero. Porque ya ahí sí se te abre una posibilidad de no tener por qué aguantar a esa gente. ¿Sabes qué pasa, tío? Que el concepto de bullying que sufrí yo está obsoleto. Claro, no tiene sentido, sí. Porque a mí me pasaba físico, mental, pero era solo en clase. Y ahora las A redes día de sociales hoy- tienen que ser bañado eso, ¿eh? A día Bueno, de ahora hoy con las es- redes sociales tiene que ser una Es movida, ¿eh? horrible. Es horrible. La gente ya no es un individuo hablándote a ti. Es una masa que te ataca. Entonces, yo, por ejemplo, no sabría cómo tratarlo hoy en día, porque imagínate, ves a todo el mundo en redes y ves a la gente diciéndote de todo. Te apetece subir una foto y tienes que borrar la foto o archivarla porque dice, ¿qué hace el feo este subiendo cosas?
o pasándose por el grupo de clase con esa persona allí. Entonces, hay una cosa que me toca muchísimo los huevos y es que a día de hoy, desde pequeños, no se les da educación en el tema de redes sociales. Tío, eso es Es importante. que a mí me parece también básico. Me parece básico. Básico. Es que Porque son relaciones personales. Eso o sea, es. son relaciones personales, lo queramos o no, y pueda ser más carca o no, o entiendas o no las redes sociales, son relaciones personales. Y la gente se relaciona a día de hoy así. Mm. Punto. Sí, de hecho también son una salvaguarda para muchos niños, porque muchos amigos que tienen son pues por jugar al Play Online, tal, no sé qué, o sea, eso lo he oído varias veces. Y para otros es su puto infierno. Yo, por ejemplo, tengo Sí. un caso muy cercano de un chaval al que pusieron su número de teléfono en foros Mm. para llamarle de noche y amenazarle. Sí, sí, sí. Y ya dinámicas de otro tipo menos graves, de oye, pues te meto en el grupo de clase, pero bueno, como a lo mejor el admin es el guay del grupo, te saca del grupo de clase. Y hablan de ti, y no sé qué, o hacen grupos adversos, o... ¿Sabes? Ese tipo de dinámicas que dan las redes sociales son horribles. Que eso que es ahora, antes era el 60% de tu tiempo, pero Ahora ahora, ma- durante ahora es ese más. periodo es el 100%. Son Sí, las claro, 24 claro, horas del 100%, día. 100%. Entonces, como... Ahora mucho más. Y por es supuesto. normal que la gente esté haciendo tanto la tercera opción que dijimos antes. El de acabar con todo y pirarse la vida, ¿sabes? Se para el juego y dices, porque imagínate la situación que tienes que tener como para plantearte eso siendo un niño. A mí Sí, me sí, no, parece... es que eso es muy bestia, ¿eh? Y Eso es que muy el bestia. suicidio sea la causa de muerte joven la mayor causa de muerte joven en España es un problema. Y está aumentando en todos los países. Que eso es muy peligroso y no se está tratando. Y a mí me parece una vergüenza que a día de hoy se esté dando matemáticas, lengua, cómo hacer las letras y como tal, y no se esté tratando, tío, el tema de las redes sociales, macho. El tema de cómo comunicarte con... Había unos tíos que tenían una SS, ¿vale? En el pecho, por el 45. Sí, de algo me suenan. ¿Qué pasa Sí, una claro, cosa? tiene que sonar. Bueno, en el Y es 45 que- a lo mejor estaban de capa caída, pero en el 39 estaban de cojones. Pero que era... cuando el individuo se vuelve una masa, un colectivo, hace cosas que solo no haría. Sí. Empieza a hacer movidas muy turbias. Sobre todo cuando tiene un líder muy rarito. Entonces, con las redes sociales pasa lo mismo. Pero es que ahora, si una persona ataca a otra, dice, ah, mira qué divertido atacar. Porque parece que uno hace daño. Pero claro, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. La persona que lo recibe dice, wow, ¿qué he hecho? No he hecho nada. ¿Qué pasa aquí? Pero O también va, incluso también va algún muy error. unido a que en la vida en general te enseñan modales y tener respeto a las personas, pero en las redes, o sea, nadie te dice en redes sociales hay que ser igual que por la calle. O sea, si no, No, vas, hay mucha si no gente que vas- se piensa que es un mundo alternativo en el que todo vale. Se cree que es total. un juego O de sea, si por rol. la calle no le metes un guantazo a alguien por la puta cara, en redes sociales tampoco. Es que hay- Eso es lo que hasta que no se trabaje esto va a seguir pasando. Ojo, y también a los profesores, formarles a los profesores con respecto a esto. Mi pareja ha hecho hace no mucho la carrera de Magisterio. Magisterio. y no se toca. Me parece un error de base. Es que es O muy sea, normal. tienes que saber que tus alumnos muy probablemente usen las redes sociales porque las van a usar, a no ser que vivan debajo de una piedra o sean un Amish, y que muy probablemente, si nadie les dice nada, las van a usar mal. Mm. O sea, y el profesor tiene que tener parte de rol en eso de decir, chicos, no podéis hacer X en redes sociales, no vale todo. Pero claro, con una asignatura valdría, pero no vale. O sea, porque no la hay. Entonces, Pero igual que que los se hable de padres- ello, que se hable. O sea, es que no pido una asignatura, pero, que se hable en el por colegio. eso te digo que también a los padres, que los padres, igual que el que te enseñan lo que es el respeto, en la mayoría de los casos, tendrían que enseñarlo a cómo están en las redes, pero los padres no se enteran ni del puto clima. No, y luego hay dinámicas que, bueno, que habrá casas y casas, ¿no? Pero la típica situación que se da, que se ve en todos lados, de, buf, me está molestando el niño, le suelto el móvil. Sí, mira, Le por suelto ejemplo, la mira, tablet. mi abuela, de parte de padre, una de las dos, hace una cosa de puta madre que se interesa un montón por las redes sociales. Y me llama y me dice, cuando estamos en persona, me dice, oye, explícame cómo funciona TikTok. Y yo pensando, como no le suda la polla el TikTok a mi abuela, ¿sabes? Pero se interesa muchísimo por guay. aprender, saber qué es el Explora, la lupa para qué sirve, cuando saqué el podcast era como, hijo, ¿cómo encuentro esto? ¿Sabes? Pero
es de puta madre que alguien tan mayor se interese por cómo funcionan. Porque es como, y a mí me sorprende que es como, ¿cómo mi abuela puede estar interesándose por esa movida? Y a lo mejor un padre mucho más joven que le dé absolutamente Y sobre igual. todo que tu abuela ya no tiene ni obligación ni razón de tener que Ni interesarse. tiene que enseñar a nadie Porque nada. ya a estas alturas de su vida, yo creo que ya también hay que entender que cuando ya llegas a una altura de tu vida, mira, ya es como, mira, Pero ya no y- puedo corregir nada de esta persona. Bastante ha tenido con su vida, bastante ha hecho, pues ya está. Yo lo entiendo. Pero es la muestra de que se puede. Si mi abuela puede enterarse de Sí, cómo sí, por funcionan las redes supuesto. sociales a su manera, un padre de 40 y pico, 30 y pico, tiene que saberlo, tiene que enterarse y tiene que aplicar ahí para que esto no pase de esta manera, ni de coña. Porque eso sí, tener un hijo es un proyecto de vida. Entonces, si lo vas a tener, Te lo bien. ser responsable. Ser responsable no es solo le doy un techo, le doy comida. Ese hijo no ha decidido nacer. Entonces, eso es lo mínimo que tienes que hacer. Porque el niño no se puede valer por sí mismo. Por supuesto. Entonces, si coges, le sacas al mundo, tienes que tener un proyecto de vida para él. No para lo que vaya a hacer. No, porque un padre responsable no es... No, tú vas a estudiar, vas a hacer medicina y tal. No, un padre responsable es el que se ocupa de su mente. De trabajar su mente de una manera en la que él sea autoconsciente de sí mismo y tenga un razonamiento crítico cuando ya tenga 12, 15 años, que ese razonamiento crítico va a seguir evolucionando, pero sabe quién es. La gente se mete en cosas raras porque llega a los 12, 15 años, que es las hormonas ajetradas, tal. ¿Por qué se meten en las drogas? Porque no se conocen, no tienen un conocimiento de sí mismo de, mira, yo para mi vida quiero esto, no quiero esto, me interesa esto, me gusta leer, me gusta la poesía, me gustan las pelis, me gusta esto. Pero si coges y no sabes qué carajos quieres, ¿a dónde vas a ir? No, al niño, si Al no le pones hedonismo. unos carriles, no le pones y le dices, todo esto Eso es es. campo. Te vas al hedonismo, al placer y lo que menos... Sí, tirar Hablan encima, no me jodas. Cabrón. Mora evitando matarla, darle Yo un evitando golpe hacia- matarla y hace Alan Plaf y me la tira encima el bicho. Que, bueno, para enganchar también un poco por donde íbamos, la verdad que muchas gracias por tocar este tema. Sí, la porque verdad, es algo gracias por muy abrirte, personal porque es y que complicado. no todo el mundo habla. De hecho, Siara el otro día habló del TCA, tú hoy estás hablando del bullying. Me parece súper guay que figuras públicas hablen de cosas que la gente no se atreve. Y usar de esto también, de que la gente, o la mucha o la poca gente que vea esto, que también es una propuesta de valor, que aquí no venimos solo a echarnos las risas, sino Sí. que hay cosas que hay que hablar porque hay otros sitios en los que no se hablan. Pues las veces que se trata el bullying en la tele a veces son incluso banales de ha pasado esto de súper amarillista, ¿no? Coño, pues Buscar ¿saben los qué pasa? clics. Pero bueno. Entonces tú, para seguir tirando por donde íbamos con tu historia, te cambias de colegio ¿Mm? y ¿qué procede ahí? Monjas. Me cambié al colegio religioso. Fue un ambiente muy frío, pero volví a pasar la dinámica del recreo. Golpecitos, tal. Yo tengo 8 calvas por aquí que les dio por jugar a la Diana conmigo, de las piedrecitas y tal. Y era una situación en la que solo te queda aceptarlo. Nadie quiere jugar conmigo, solo sabía decir que te pares. Y ahí conocí a Ana. ¿A Ana la conociste? A mi Ah, bueno, pareja. claro, si es que tú llevas un montón A de tu años. pareja. Yo Actual. repetí segundo de primaria porque no sabía nada y cuando iba a clase no podía atender porque estaba atento a que se metían conmigo o lo que sea. Y a mí me hace gracia, tío, porque Ana fue, recordemos, llevo ya 2 años en España, sé decir unas pocas frases, y Ana fue la primera persona que se acercó a hablarme. La primera. Wow. Ya tenía yo 8, ella 7, y me dijo, que lo recordaré siempre, ¿quieres jugar? Buah, para mí eso me marcó de por vida, porque jugué con ella, jugamos al pilla-pilla, súper divertido, súper tal. Y a partir de ahí fue esa dinámica de estar con ella y sus amigas. Me mudo de colegio ese año, en segundo de primaria, de segundo a tercero de primaria, a un internado. Porque, recordemos, madre soltera, no tenía las condiciones como para estar en casa y dijo, oye, hijos, ¿qué os parece ir a un internado? Vale, yo voy al internado con mi hermano mayor y allí pasa una cosa y es que en ese internado había muchos latinos. Había mucha... Ya no era lo de antes. Entonces fue el único sitio y la primera vez que en un sitio diferente me sentí acogido. Me sentí en plan, ¡buah! No tengo que preocuparme del recreo, chaval.
Y jugaba y me lo pasaba pipa. Y ya de segundo de primaria, no, de tercero ya de primaria, a, a los 12, que fue primero de la ESO, fue de chill. Estuve en el internado, estuve tranquilo. ¿Cómo es la vida en un internado? Porque yo creo que todos tenemos una idea en la cabeza, pero me entiendo que es súper errónea, ¿no? Entiendo que es como un colegio que no sales o... Sí, fueron 2 fases. La primera fase fue los primeros 2 años vivíamos en una zona interna donde compartíamos la habitación un montón de personas, ¿vale? Éramos 8 en cada habitación. Y 8 niños en cada habitación, 8 niños cabrón. en cada habitación. Dios. ¡Buah! Y había... Intimidad máxima, ¿eh? Y la parte de en medio, había justo en la parte de en medio una cuidadora, que era la que nos cuidaba por la noche, y justo a la derecha suya estaban las chicas, ¿sabes? La zona de las chicas. Entonces era muy gracioso porque Que como de muralla, ¿no? esperábamos a que ella se quedase medio groggy Qué hijos de puta. para ir a jugar Qué con las chicas y tal. Joder, éramos pequeños, no hacíamos nada raro, ¿vale? Ah, vale. Claro, yo pensaba que estaba ya en una edad de pavo y digo, No, digo que sinvergüenzas. yo salí del internado a los 12. Ah, bueno. Vale, sí, eres un chavalillo. Sí, Entonces estábamos ahí, jugábamos y Son crío. nos pasábamos. Entonces Vale, fue vale. una situación muy diferente a todo lo que había vivido. Y en la segunda fase fue... ¿En el internado tocabais calle? En plan, ¿podéis salir a la calle y todo el rollo? No, era el internado. Tipo, era todo en las instalaciones del internado. O sea, modo cárcel. Sí, más o menos. Pero era una cárcel más o menos abierta. Y a ti tampoco te apetecía mucho salir. Porque, al menos a mí, yo tenía la experiencia que el mundo fuera era una puta mierda. Porque yo claro. estaba ahí de puta madre. Sí, Yo encima era- estabas Yo seguro. me sentía increíble. Claro, porque cuando tú no estás dando clase allí en el internado, el resto de tiempo es tiempo libre, que tú Sí. estás por las Sí. zonas y punto, ¿no? Y- Eso es. Estás ahí por las zonas, Matando el estás tiempo. un paseo, había un sitio para jugar al fútbol, había otro para tenis. Era increíble, era un parque de diversiones eso para mí. Ya ves. Entonces, la segunda fase ya fue, nos mudaron a justo a unos 100 metros de allí, que eran los pisos. ¿Vale? Los pisos se dividían en edades y estaban los pequeños en la parte de la derecha, los de 12 a 15 en la izquierda, y había 4 pisos. Y ya... Entonces, mi hermano se apoderó de la parte de arriba, era el líder, ¿sabes? Mi hermano se quedó ahí como el líder. Y claro, yo tuve una situación ahí muy tranquila porque al tener a mi hermano como líder, El líder, nadie se metía conmigo. el líder del hoyo, ¿eh? estaba en el piso de arriba del hoyo. Sí. Entonces, me hacía gracia porque de vez en cuando había uno que se metía mucho con los chavales. Sergio Cavada se llamaba. A lo mejor nadie... No, qué- porque hay muchos. en qué calle nombres de vive? estos. Ah. Y ahora ya es colega, o sea, ya no... Ah, vale. Bueno, entonces, pero pero cuida- antes cuidado, ¿eh? se metía mucho con la peña porque era un tío que tenía 15 años, pero era enorme. Era como un jugador de rugby de estos maorí, pero blanco. Entonces, tengo una anécdota que bajó una vez, que se había metido con uno de los de arriba, y bajó No, los de arriba del hoyo no. gritando, porque la que nos cuidaba a nosotros era la directora del sitio. Bajó llorando así con un chichón así enorme. Enorme. Qué horror. Y dice: ¡Oh! ¡Que Adriano me ha pegado! Y dice: ¿qué has hecho? Nada, empujé a Jonathan y Adriano cogió un balón de golf y me lo tiró en la cabeza, mira. Y se quitó la mano y tenía el chichón ¿Se le así. habían pegado con una pelota de golf en la cabeza? Le dio con la pelota de golf en la cabeza. La Virgen Santísima. Pero esa fue como la época de paz. Sí, bastante paz. A veces Sí, para mí. menos si la Sergio, sí. anécdota es un bolazo en la cabeza, no se dan bolazos en la cabeza, por Porque favor. yo era el protegido. ¿Vale? Claro, salimos de allí, tenía yo 12. Íbamos para primero de la ESO y yo empecé segundo de la ESO en el Jardín de África, que es un colegio concertado que había cerca de casa. Claro, ahí cambia mucho la dinámica. Vuelvo a salir al mundo, ya no son mis compañeros de siempre. Y seguía viendo en esa época gente de bastante... creo que era yo y otro chaval de tez oscura. En todo el colegio, en todo el... Y eso era de primero de la ESO a segundo de bachiller. Y yo, joder, qué raro, tío. O sea, vengo del mundo este de sentirme tal y aquí me siento raro. Y el primer año me acuerdo que no hablé con nadie, pero siempre estaba oyendo rumores. No sé qué, no sé cuándo, tal. Pero ahí ya entendía las cosas. Y por ejemplo en educación física
siempre se me dio muy bien los deportes, al voleibol, al fútbol y tal. Y siempre estaban diciendo, mira cómo salta el mono este, ¿sabes? Y cositas así. Joder. Que yo ahí me harté, tío, y tuve una época rebelde, al menos en esas cosas, que ya fue cuando empecé a pelearme con la peña. Pero solo con gente que se metía con otras. O sea, yo sé que me metí en muchos líos, más que por mí, por los chavales a los que pegaban. Qué cara, a los que pegaban en clase. Había uno que se llamaba Richie, que era como yo antes, gordito. Bueno, él era blanquito, era gordito, tenía una voz así y se metía un montón con él. Entonces yo ahí siempre me estaba metiendo en líos por él, porque una vez cogieron, tío, y le dieron un empujón con la cabeza a una esquina de la clase y se le abrió esto así y tal. Y dice, wow, siempre igual, tal. Y eso a mí, yo cuando lo veía, tío, me partía el alma porque me recordaba a la situación en la que había vivido yo y digo, ¿por qué la gente tiene que vivir esto? O sea, no tiene sentido. Pero es que da igual a donde vaya, siempre va a haber alguien que está haciendo eso. Y ya, pues de ahí fui creciendo, fui ya... Claro, porque contigo en ese colegio se metían. Se metían hablando. Porque yo ya a los 13 años ya estaba grande. Entonces tú ya te hartaste y ya era dar una hostia y que se acabase, ¿no? Eso es. Entonces porque yo nunca he recibido un parte. Jamás. Porque me encargaba de que fuese fuera. De clases y todo eso, ¿sabes? Me quedaba callado. Y cuando salíamos fuera decían, ¿qué problema tienes? Y ya, como lo arreglas con él a solas, pasa una cosa y es que no se hace el gallito. Y a partir del día siguiente ha cambiado totalmente su comportamiento. No va a estar en plan, oh, ¿qué tal? No, ya se habló con él a solas, sabe lo que puede pasar y ya no has tenido que hacer nada físicamente, pero el otro es una persona totalmente diferente. Por eso yo digo que si consigues defenderte físicamente y tienes las herramientas como para no tener que utilizar la violencia con la cabeza, es una gran herramienta para que no te llegue a pasar nada. Entonces ya de ahí yo estuve segundo, tercero de la ESO allí, súper tranquilo. Seguían rumorecitos, tal, pero cualquier cosa yo me encargaba, no pasaba nada. Y ya cuarto de la ESO hasta segundo bachiller fui a Las Llamas, que era un instituto público ya. Y ahí pues ya empezaba la gente a drogarse mucho y ir al baño a fumar porros y todas estas cosas. Pero lo que decíamos antes, yo como tenía claro mis cosas, tenía claro lo que no quería, las cositas y tal, yo nunca me sentí tentado ni por esas cosas, ni por meterme con nadie. Yo estaba en la mía, se veía que alguien de mi entorno se encontraba mal, porque una de las cosas que desarrolla la gente que sufre bullying es la percepción de todo. ¿Sabes? Porque como tienes que estar alerta todo el rato, notas qué personas están mal. Entonces me gustaba mucho ir y charlar con la peña, oye, tal, qué tal, no sé qué tal. Y empecé a socializar. Y, tal, no sé qué, tal. Y me empezaron a llamar gigante en Las Llamas, ¿sabes? Y ya a partir de ahí, tío, fue todo paz, tranquilidad, muchos líos, pero se arreglaban rápido. ¿Sabes? Me gusta una cosa de los chicos, que no sé si pasa a las chicas, yo soy chico y yo lo hablo como chico, que tú si eres el más gallo y hablas con otro más gallo, la manera que tenéis de hablar es a leches y después de ahí se arreglan las cosas. Y yo, por ejemplo, me acuerdo con uno que me peleé, le dejé sin aire, o sea, me gusta decirlo, o sea, les reventé, pero luego acabamos como súper amigos, ¿sabes? Entonces no hace falta llegar a esto, ¿vale? Un pequeño disclaimer, no hace falta, ¿vale? Hay que solucionar por otras vías. Primero otras cosas, primero intentamos otras cosas. Pero eso, lo arreglamos y hablamos las cosas de tú a tú, de igual a igual, y súper amigos después. Se llama Eduard, no sé qué. Super ¿Gabacho? Super amigos. Bien dejado sin aire. Carlos,